están? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy, la segunda parte de nuestro video de cómo resolver ecuaciones cuadradicales que se reducen en ecuaciones cuadráticas. Pero como ya vimos en el primer video de la parte teórica de este tema, vamos directo con uno de los problemas. Tenemos el siguiente problema: 2a más 3 menos 4 raíz cuadrada de 2a más 3 menos es igual a menos 3. Lo primero que tenemos que hacer, por lo que nos dice la regla de resolver este tipo de ecuaciones cuadradicales, es dejar de radicar solamente en un lado de la ecuación, en uno de los dos ejes. Puede ser el eje izquierdo, puede ser el eje derecho. Lo aislamos de todos los demás términos para poder así elevarlo al cuadrado y simplificar nuestro radical. Así que transponemos el 2a más 3 al eje de izquierdo de nuestra ecuación, a modo de que dejemos el radical solo en el eje derecho. Bien, esto nos queda de la siguiente manera: menos 4 que es radical, raíz cuadrada de 2a más 3 es igual a menos 3, menos 2, menos 3. Reducimos términos semejantes de este lado, entonces me queda menos 4, raíz cuadrada de 2a más 3 es igual a menos 3, reduciendo términos semejantes. Esto me da, vamos a ponerlo en orden alfabético, por así decirlo, menos 2a menos 6. Bien, para poder yo reducir el radical dentro o simplificar el radical y que no tenga problemas con este radical dentro de mi ecuación, lo que tengo que hacer es elevar este término al cuadrado. Y al momento de yo elevarlo al cuadrado, yo simplifico por así decirlo, esta potencia o este exponente, lo simplifico con este radical. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo elevar solamente uno de los dos términos al cuadrado, uno de los dos ejes, por así decirlo, porque si lo hago, la igualdad ya no va a ser una igualdad, ya no, no va a cumplirse con la regla de una ecuación, sino que va a ser algo totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, yo tengo que elevar ambos términos al cuadrado, y al momento de yo elevar esto al cuadrado, yo me encuentro con un binomio de la forma a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, por lo cual vendría siendo el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que acá es más 2. A ver, bien, entonces yo lo resuelvo acá y el radical me queda por fuera, me quedaría 2, yo tengo que elevar el menos 4, yo también lo elevo al cuadrado y me queda 16, porque todo negativo elevado al cuadrado vendrá siendo positivo, raíz de 2a más 3, mejor dicho, multiplicado por 2a más 3 es igual a 4 al cuadrado, que vendría siendo el primero al cuadrado, más 24 al a, que vendría siendo 2 veces el primero por el segundo, más 6 al cuadrado, que es 36. Ahora, transponemos todos estos términos al eje derecho de nuestra ecuación, pero antes de eso, efectuamos esta pequeña multiplicación y lo hacemos de la siguiente manera: 16 por 2a me queda 32a, más 16 por 3 me da 48. Esto es igual a 4a cuadrado más 24a más 36. Ahora, si nosotros hubiéramos podido pasar o transponer todos los términos que se encontraban en el eje derecho de nuestra ecuación a este lado inmediatamente después de efectuar la multiplicación, pero no lo vamos a hacer por motivo didáctico y para que vean que todo esto tiene una secuencia lógica. Así que continuamos. Ahora sí los transponemos: 32a más 48 menos 4a, recordemos el cambio de signo, menos 24a menos 36, y todo esto lo igualamos a 0. Y al momento solamente de ver el 4a al cuadrado, nos damos cuenta de que estamos ante una ecuación cuadrática, o cuando lo veíamos por acá era una posible ecuación cuadrática, y cuando ya lo tenemos planteado a este lado nos damos cuenta que en efecto es una ecuación cuadrática. Y como tiene las variables a, b y c, siendo c la variable del término independiente, siendo a la variable elevada al cuadrado y siendo b la variable elevada a una función lineal, nos damos cuenta que es una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Así que reducimos términos semejantes a modo de que esa ecuación nos quede de esa forma, y la podemos resolver ya sea por el método de factorización o por el método de fórmula general, que factorización es el que vamos a usar ahora. Esto nos quedaría de la siguiente manera: menos 4a cuadrado más 8a más 12 es igual a 0. ¿Y qué pasa? Yo no necesariamente tengo que dejarlo así.
Si yo encuentro que todos estos números son divisibles entre sí por un solo número, en este caso yo puedo dividir perfectamente el menos 4, yo lo puedo dividir entre 8 y lo puedo dividir entre 12, a fin de que mi ecuación no se vea con números tan grandes, sino que la tenga con un número más pequeño que sea más fácil de manejar y por ende más fácil de factorizar. Así que me quedaría de la siguiente manera: dividir el menos 4 entre 8 y entre 12 me quedaría así: a al cuadrado menos 2a menos 3 es igual a 0. ¿Y por qué cambió el signo? Porque yo dividí entre menos 4 y al dividir menos 4 entre menos 4 me dio positivo. Al dividir menos 4 entre 8 me dio negativo. Y al dividir menos 4 entre 12 me dio negativo. Así que me queda esta ecuación cuadrática. De la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Y que vamos a resolver por el método de factorización ahora. En el primer paréntesis iría x menos 3, en el segundo paréntesis x más 1, y todo esto lo igualamos a 0. Recordamos despejar el valor de x tanto en este paréntesis como en este paréntesis, igualando a 0 para encontrar el valor de x1 y x2 de esta ecuación cuadrática. Y menos 3 que es igual a 0, despejamos x igual a 3. X más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1. Este sería x2 y este sería x1. Círculo, ponemos un rectángulo para que se note. Listo, y con esto hemos resuelto una ecuación con los radicales que al momento de reducir y hacer todas las operaciones necesarias para poder eliminar los radicales dentro de ella, se convirtió en una ecuación cuadrática y encontramos el resultado de la misma. Los radicales se pueden presentar en muchos problemas matemáticos. Lo importante es no tenerle miedo y saber cómo enfrentarse a ellos. Así que por esto estamos haciendo estos videos específicamente a este tema, porque posteriormente vamos a ver muchos temas en los que vamos a ver radicales, y si no sabemos cómo resolverlos se nos va a convertir en un verdadero dolor de cabeza. Bueno, y con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios de este video acá en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web ayudinga.com. También dejamos nuestras redes sociales por si quieren suscribirse, ya sea aquí en nuestro canal de YouTube, si nos quieren seguir en Twitter, nos quieren darnos like en Facebook. Estamos allí, también nos pueden hacer los comentarios o las dudas por allá. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima.